Mi suegro vendió la casa de mi esposo sin decirle nada, pero cuando quiso mudarse con nosotros, le di una lección que nunca olvidará. Nunca imaginé que mi vida pudiera volverse un caos tan repentino, ni que alguien tan cercano pudiera ser capaz de una traición tan ruin y despiadada. No era como si no lo hubiera visto venir, porque en el fondo siempre supe que mi suegro era un hombre egoísta, un manipulador nato con la increíble habilidad de torcer las cosas a su favor sin importar las consecuencias. Pero jamás pensé que llegaría tan lejos. Y lo peor de todo es que no fue una acción impulsiva o motivada por la desesperación, no, lo que hizo fue premeditado, planeado con una frialdad escalofriante. Desde que mi esposo y yo nos casamos, supimos que la estabilidad no sería algo que nos llegaría de inmediato. Construimos nuestra vida con esfuerzo, pieza por pieza, sin esperar que nadie nos regalara nada. La casa en la que vivíamos había sido la herencia que mi esposo recibió de su madre tras su fallecimiento, una propiedad que, si bien necesitaba muchas reparaciones, tenía un valor sentimental incalculable para él. No era una mansión ni una casa en perfecto estado, pero era nuestro hogar, un lugar que con mucho sacrificio fuimos transformando hasta convertirlo en un espacio cálido y funcional. Cada detalle que agregábamos, cada mejora que hacíamos, cada peso que invertíamos, lo hacíamos con la certeza de que sería nuestro refugio para siempre. Pero mi suegro nunca estuvo de acuerdo con esa herencia. Desde el primer momento dejó claro que le parecía injusto que mi esposo, su hijo, se quedara con la casa en lugar de él. Decía que como esposo de la difunta, era él quien debía decidir qué hacer con la propiedad, que mi esposo no tenía ningún derecho sobre ella. Y aunque la ley no estaba de su lado, nunca dejó de insistir en su absurdo reclamo. Durante años, cada vez que se presentaba la oportunidad, sacaba el tema y hacía comentarios sarcásticos, insinuando que tarde o temprano nos arrepentiríamos de haberlo dejado fuera de la decisión. Mi esposo, con esa paciencia que siempre lo caracterizó, trataba de ignorarlo y le restaba importancia, asegurándome que su padre solo hablaba por hablar. Pero yo sabía que no era así. En el fondo, siempre tuve la sensación de que su resentimiento lo llevaría a hacer algo, aunque jamás imaginé hasta qué punto. Lo que hizo fue tan vil, tan calculado, que cuando descubrimos lo que había pasado, el suelo se desmoronó bajo nuestros pies. No estábamos preparados para algo así. Nos tomó completamente desprevenidos, no solo por la magnitud de la traición, sino por la manera en que lo hizo, con una frialdad absoluta, sin un mínimo de remordimiento. Todo comenzó cuando mi esposo y yo decidimos tomarnos unas vacaciones. No era algo que hiciéramos con frecuencia, de hecho, era la primera vez en años que nos dábamos el lujo de alejarnos unos días de la rutina. Llevábamos tanto tiempo enfocados en el trabajo y en mejorar la casa que ni siquiera habíamos considerado la posibilidad de un descanso. Pero cuando finalmente lo planeamos, nos pareció una buena idea. 3 semanas lejos, un respiro que nos ayudaría a recargar energías. Antes de irnos, tomamos todas las precauciones necesarias. Dejamos la casa bajo la supervisión de un amigo de confianza, asegurándonos de que todo estuviera en orden. Mi esposo incluso revisó los papeles de la propiedad antes de salir, como si tuviera un presentimiento de que algo podía salir mal, pero todo estaba en regla. La casa seguía a su nombre, no había movimientos sospechosos, nada fuera de lugar. Confiados en que todo estaba bien, nos fuimos. Pero al regresar, la pesadilla comenzó. No hubo señales de robo ni de forzamiento en la entrada, pero al abrir la puerta, lo primero que sentimos fue un vacío aterrador. La casa estaba vacía. No había muebles, no había electrodomésticos, no había absolutamente nada. Cada habitación era un eco de lo que solía ser nuestro hogar. Pensamos que nos habían saqueado, que habíamos sido víctimas de un robo masivo, pero pronto descubrimos que la verdad era mucho peor. Mi suegro había vendido la casa. No teníamos idea de cómo lo había logrado, porque legalmente la propiedad seguía a nombre de mi esposo. Sin embargo, cuando investigamos, encontramos la respuesta: había falsificado su firma. No solo eso, sino que había conseguido que alguien autenticara los documentos como si mi esposo hubiera estado presente en la transacción. Y lo peor de todo es que la había vendido por una cantidad ridícula, muy por debajo de su verdadero valor. La rabia que sentimos en ese momento fue indescriptible. La impotencia, la frustración, el dolor de darnos cuenta de que alguien de nuestra propia familia nos había arrebatado todo lo que habíamos construido. Mi esposo estaba destrozado, no solo por la pérdida material, sino por la traición de su propio padre. Pero yo no iba a permitir que esto quedara así. No íbamos a quedarnos de brazos cruzados mientras él se salía con la suya. No después de todo lo que habíamos pasado. No después de haber puesto tanto esfuerzo en ese hogar. No después de haber confiado, aunque fuera un poco, en que mi suegro jamás llegaría a este nivel de bajeza. No, esto no terminaría aquí. Porque si él creyó que podía robarnos todo sin consecuencias, estaba a punto de aprender una lección que nunca olvidaría. Actualización 1.
Habían pasado días desde que descubrimos la traición, pero el impacto seguía sintiéndose como si hubiera ocurrido apenas unas horas atrás. La rabia y la impotencia se mezclaban en mi pecho, creando una sensación insoportable que me impedía pensar con claridad. Mi esposo estaba devastado. Aunque trataba de mantenerse firme, podía ver en su mirada el dolor que le causaba saber que su propio padre lo había traicionado de una manera tan cruel y calculada. Intentaba actuar con calma, hablar con abogados, buscar soluciones, pero cada vez que lo veía revisar los documentos de la venta fraudulenta con el ceño fruncido y los labios apretados, sabía que por dentro estaba al borde del colapso. Y yo no iba a permitir que ese hombre nos destruyera. La primera fase del plan comenzó con un paso esencial: asegurarnos de que la ley estuviera de nuestro lado. Contratamos a un abogado especializado en fraudes inmobiliarios, alguien que supo de inmediato que lo que había ocurrido no solo era ilegal, sino completamente impugnable. La falsificación de la firma era una prueba clara de delito, y aunque el proceso sería largo y tedioso, existían formas de recuperar la propiedad. Pero yo no quería que mi suegro simplemente recibiera una sanción legal. Quería que sintiera lo que era perderlo todo. Quería que experimentara el mismo nivel de desesperación que nos hizo sentir cuando nos robó nuestro hogar. Lo primero que hicimos fue investigar su situación financiera con detenimiento. Sabíamos que mi suegro no era un hombre con ahorros ni bienes significativos. Su historial de malas decisiones económicas era extenso: apuestas, negocios fallidos, préstamos que nunca terminó de pagar. Su única fuente de dinero real era la venta de nuestra casa, el dinero que había obtenido de manera fraudulenta y que seguramente ya estaba gastando sin ninguna precaución. No nos tomó mucho tiempo confirmar nuestras sospechas. A través de algunos contactos, descubrimos que tenía varias deudas pendientes y que muchos de sus acreedores ya estaban al borde de tomar acciones legales contra él. Fue ahí cuando vi la oportunidad perfecta. Si su única estabilidad dependía del dinero de la venta, entonces nos aseguraríamos de que lo perdiera antes de que pudiera siquiera disfrutarlo. El primer golpe llegó cuando logramos que sus cuentas bancarias fueran congeladas. Fue más fácil de lo que esperaba, gracias a los múltiples reportes de fraude que hicimos junto con la impugnación legal. En cuestión de días, su acceso al dinero desapareció por completo. No podía retirar ni un solo centavo, no podía usarlo para pagar sus deudas, ni siquiera para cubrir sus gastos básicos. Lo habíamos dejado en una situación de incertidumbre total, algo que, para alguien con su personalidad, debía ser insoportable. Pero esto era solo el comienzo. Mientras esperábamos el proceso legal para recuperar la casa, nos aseguramos de que cada una de sus deudas pendientes le explotara en la cara al mismo tiempo. Nos pusimos en contacto con uno de sus principales acreedores, un prestamista que ya estaba considerando demandarlo, y le proporcionamos información que aceleró el proceso. En cuestión de semanas, mi suegro estaba enfrentando múltiples demandas por impagos. No solo perdió el acceso a su dinero, sino que ahora tenía que lidiar con una serie de problemas financieros que lo dejaron completamente expuesto. La noticia de su crisis económica llegó a nosotros antes de que él mismo apareciera. Supimos que estaba desesperado, que había intentado sacar efectivo de diferentes formas y que incluso había intentado vender algunos de sus objetos personales para conseguir algo de liquidez. Pero nada le funcionaba. Se encontraba en una espiral descendente y nosotros observábamos desde la distancia, esperando el momento en que inevitablemente recurriría a nosotros. Y lo hizo. Una tarde, sin previo aviso, mi suegro llegó al apartamento donde nos estábamos quedando temporalmente. Golpeó la puerta con insistencia y, cuando abrí, lo vi parado ahí, con una expresión que pretendía ser de arrepentimiento, pero que no podía ocultar su desesperación. Sin siquiera darnos la oportunidad de rechazarlo de inmediato, comenzó a hablar con su tono habitual de falsa humildad, diciendo que lo sentía, que todo había sido un malentendido. Que no pensó que nos importara tanto la casa y que había cometido un error. Escuchar esas palabras casi me hizo reír. Un malentendido. Como si vender nuestra casa a espaldas nuestras y dejarnos sin un techo fuera solo un pequeño error de cálculo. Como si su traición pudiera ser reducida a una simple falta de comunicación. Pero en lugar de estallar en furia, hice lo que sabía que sería más efectivo: fingí que lo entendía. Fue en ese momento que decidimos avanzar a la segunda parte del plan. Con un tono calculadamente comprensivo, le dijimos que entendíamos su situación y que, a pesar de todo, no queríamos verlo en la calle. Pero había condiciones. Si quería nuestra ayuda, tendría que vender todas sus pertenencias y contribuir con lo poco que tenía para mantenerse. No lo haríamos gratis. No lo recibiríamos en nuestro hogar como si nada hubiera pasado. Lo vi dudar por un momento, tratando de analizar si había alguna manera de manipular la situación a su favor. Pero su desesperación era más grande que su orgullo. Así que aceptó. Lo siguiente fue un espectáculo.
En cuestión de días, vendió lo poco que tenía de valor, sus muebles, sus electrodomésticos, incluso su auto viejo. Y mientras tanto, lo observábamos en silencio, sabiendo que todo era parte del castigo que aún no había terminado. Cuando finalmente se quedó sin nada más que vender, cuando estuvo completamente dependiente de nosotros, fue cuando supe que era el momento de dar el siguiente golpe. Actualización 2. El paso del tiempo no suavizó el rencor ni la indignación que sentíamos. Si acaso, con cada día que pasaba, la idea de que mi suegro debía pagar por lo que había hecho se volvía más clara, más concreta. Ya no era solo un deseo de justicia, sino una necesidad imperiosa de verlo hundirse en la misma desesperación en la que nos dejó cuando nos arrebató nuestro hogar. Su traición no podía quedar impune y, aunque hasta ahora el plan iba funcionando como lo habíamos anticipado, aún faltaban piezas por mover. Con mi suegro instalado en nuestro apartamento temporal, reducido a una versión miserable de sí mismo, comenzamos la segunda fase. Lo habíamos obligado a vender casi todas sus pertenencias, despojándolo de cualquier seguridad económica que pudiera quedarle. Al principio, intentó mantener la apariencia de que todo estaba bajo control, de que no le molestaba tener que hacer sacrificios, pero con el tiempo, su máscara comenzó a resquebrajarse. Lo noté en la manera en que su expresión cambiaba cuando se daba cuenta de que no tenía dinero ni para comprar un simple café, en la forma en que se tensaban sus hombros cada vez que mencionábamos la casa. Como si al escuchar sobre el tema su cuerpo mismo reaccionara con incomodidad. La convivencia con él fue, como esperaba, insoportable. Desde el momento en que cruzó la puerta, su actitud era la de alguien que sentía que se le debía algo, como si nosotros, las víctimas de su fraude, tuviéramos la obligación de acogerlo y tratarlo con amabilidad. No pasaron ni 2 días antes de que comenzara a quejarse del espacio reducido, de la comida que le dábamos, de la falta de comodidad. Dijo que el sofá donde dormía le provocaba dolor de espalda, que el ruido del tráfico era insoportable, que en su casa, la casa que nos robó, tenía todo lo que necesitaba. Fingimos paciencia. Cada comentario suyo, cada muestra de descontento, la recibíamos con una expresión de falsa comprensión. Respondíamos con frases calculadas, asegurándole que entendíamos su situación, que lamentábamos que estuviera incómodo, pero que debía recordar que esto era solo temporal. Que lo mejor que podía hacer era mantenerse paciente y cooperar. A él no le quedaba otra opción que asentir con una mueca de frustración. Pero lo que más disfruté fue verlo enfrentarse a una realidad que jamás pensó que le tocaría vivir. Mientras estuvo con nosotros, le asignamos tareas básicas, justificándolas con la excusa de que todos en la casa debían contribuir. No le dimos margen para holgazanear ni para creerse un huésped. Lo pusimos a limpiar, a lavar platos, a hacer las compras con el poco dinero que le quedaba de la venta de sus cosas. No tenía acceso a nuestras cuentas ni a nuestro dinero, así que cualquier gasto que tuviera debía salir de lo que había conseguido por sus pertenencias. Al principio, intentó resistirse. Se cruzaba de brazos y decía que no estaba acostumbrado a ese tipo de labores, que toda su vida había trabajado lo suficiente como para no tener que hacer esas cosas. Pero cuando le dejamos claro que no tenía alternativa, que si quería un techo sobre su cabeza debía seguir nuestras reglas, se vio obligado a ceder. Ver a un hombre tan arrogante, acostumbrado a manipular a los demás, reducido a fregar pisos y cargar bolsas de supermercado, era una escena que jamás creí que presenciaría. Pero ahí estaba, sin más remedio que someterse a lo que antes habría considerado indigno. Mientras tanto, la situación legal seguía avanzando. Nuestro abogado trabajaba incansablemente para anular la venta de la casa y cada vez era más evidente que recuperaríamos la propiedad. Pero queríamos que el golpe llegara en el momento exacto, cuando mi suegro estuviera en su punto más bajo. El detonante final no tardó en llegar. Una mañana, mientras mi esposo y yo desayunábamos, mi suegro se sentó con una expresión que oscilaba entre la falsa gratitud y la desesperación disfrazada de dignidad. Con un tono pausado, como si quisiera medir sus palabras, dijo que había estado pensando en su situación y que creía que lo mejor para todos era que le permitiéramos quedarse con nosotros de manera permanente. Dijo que ahora entendía que había cometido errores y que quería redimirse, que estaba dispuesto a ser una mejor persona, que no quería volver a estar solo. No pude evitar sonreír ante la ironía. El mismo hombre que nos dejó sin hogar, el que no sintió remordimiento al vender la casa donde vivíamos, ahora venía a pedirnos asilo, a suplicar por un lugar en nuestra vida. Y lo peor de todo es que realmente creía que podíamos considerar su propuesta, que después de todo lo que había hecho, había una posibilidad de que lo aceptáramos como parte de nuestra familia otra vez. Con una voz tranquila, fingiendo una empatía que no sentía, le respondí que entendíamos su deseo de estabilidad, pero que la decisión debía tomarse en conjunto. Dije que mi esposo y yo necesitábamos tiempo para analizar la situación, que era algo que debíamos discutir con calma. Quería que se confiara, que creyera que existía una posibilidad real de que su petición fuera aceptada.
Lo vi asentir, con un alivio mal disimulado, convencido de que su plan estaba funcionando. Pero lo que él no sabía era que en ese mismo momento, estábamos preparando su expulsión definitiva. Actualización 3. El tiempo transcurrió con la lentitud agonizante de quien sabe que algo está por suceder, pero no tiene idea de cuándo ni cómo llegará. Mi suegro, confiado en su supuesta habilidad para manipularnos, comenzó a comportarse como si su permanencia en nuestro hogar fuera un hecho consumado. Su actitud pasó de sumisa a ligeramente demandante, ya no pedía las cosas con esa cautela propia de alguien que teme ser rechazado, sino con la seguridad de quien cree haber asegurado su lugar. Se instaló en una rutina cómoda, disfrutando de lo poco que tenía, pero sobre todo, de la idea de que había encontrado un nuevo refugio sin demasiado esfuerzo. Sin embargo, su burbuja estaba a punto de estallar. Desde el día en que mencionó su deseo de quedarse, mi esposo y yo avanzamos con la última parte del plan. Sabíamos que recuperaríamos la casa en cualquier momento, pues la impugnación legal estaba en su fase final. Lo que quedaba era asegurarnos de que el golpe lo alcanzara en el momento exacto, cuando menos lo esperara, cuando su confianza estuviera en su punto máximo y su caída fuera mucho más dolorosa. El detonante no tardó en llegar. Una mañana, mientras tomábamos café en la mesa del pequeño apartamento, mi suegro se acomodó en la silla con esa actitud condescendiente que tanto me irritaba. Con tono casual, como si hablara del clima, comentó que deberíamos empezar a considerar hacer algunos cambios en el apartamento para que fuera más cómodo para él. Dijo que el sofá donde dormía ya estaba muy desgastado y que quizá podríamos invertir en uno más grande, algo en lo que pudiera descansar mejor. También mencionó que había visto algunas opciones de televisores en oferta, porque el que teníamos no era lo suficientemente grande para su gusto. Y por último, como quien lanza una sugerencia inofensiva, dijo que podríamos reorganizar el espacio para que su estadía fuera más permanente. Lo miré fijamente, conteniendo la risa que amenazaba con escaparse de mi garganta. Ahí estaba, el hombre que nos dejó en la calle, sentado en nuestra mesa, sugiriendo mejoras para su comodidad como si tuviera algún derecho sobre nuestras decisiones. Mi esposo, con una paciencia admirable, simplemente asintió y dijo que lo tendríamos en cuenta, que lo pensaríamos con calma. Yo, en cambio, me limité a observarlo, a analizar cada detalle de su expresión, la manera en que creía que había ganado, que nos tenía acorralados y que nosotros, por alguna absurda razón, estábamos dispuestos a aceptar su presencia de manera permanente. No le respondimos nada más. Lo dejamos hablar, divagar sobre su visión de futuro, sobre lo bien que le haría a la familia mantener la cercanía, sobre lo importante que era apoyarse en tiempos difíciles. Pero por dentro, yo solo contaba los minutos para darle la noticia que destruiría por completo su ilusión de estabilidad. Esa misma tarde, mientras él dormía una siesta en el sofá que tanto criticaba, mi esposo y yo preparamos la emboscada. Teníamos en nuestras manos la documentación que confirmaba que la venta de la casa había sido anulada, que el fraude había sido reconocido por el sistema judicial y que, en cuestión de días, podríamos volver a nuestro hogar. Pero antes de darle la noticia, quisimos asegurarnos de que sintiera el peso de la incertidumbre, de que experimentara el miedo de no tener a dónde ir. Cuando despertó, lo llamamos al comedor. Se sentó frente a nosotros con esa actitud arrogante que tanto detestaba, como si estuviera a punto de recibir buenas noticias. Lo dejé saborear el momento, permití que creyera, aunque fuera por unos instantes, que tenía el control de la situación. Luego, con la calma que solo puede tener alguien que está a punto de ganar, le informé que ya no podía quedarse en el apartamento. No entendió al principio. Su sonrisa vaciló un poco, pero todavía no lo asimilaba del todo. Preguntó qué queríamos decir con eso, por qué tomábamos una decisión tan drástica cuando todo parecía ir tan bien. Le expliqué, sin prisa y con la mayor claridad posible, que recuperaríamos la casa y que, por lo tanto, ya no tenía cabida en nuestras vidas. El impacto en su rostro fue inmediato. Negó con la cabeza, confundido, diciendo que eso era imposible, que la casa había sido vendida y que no había vuelta atrás. Pero cuando le mostramos los documentos, cuando vio con sus propios ojos la confirmación legal de que la venta había sido declarada fraudulenta y que la propiedad volvía a ser nuestra, su rostro se descompuso. Sus manos temblaron ligeramente mientras pasaba las hojas una por una, como si esperara encontrar un error, una laguna legal que pudiera usar a su favor. Pero no había nada. Fue entonces cuando la desesperación comenzó a filtrarse en su voz. Dijo que no podía ser, que él no tenía a dónde ir, que ya no tenía dinero ni pertenencias, que le estábamos pidiendo algo imposible. Trató de apelar a la compasión de mi esposo, asegurándole que no había querido hacerle daño, que todo había sido un malentendido, que si lo dejábamos quedarse con nosotros, encontraría la manera de compensarnos. Pero ya era demasiado tarde. Le dije con la voz firme y sin titubeos que esta era la consecuencia de sus actos, que él fue quien nos dejó sin un techo, quien nos obligó a empezar de cero,
quien nos vio sufrir y no mostró ni una pizca de remordimiento. Y que ahora, él experimentaría exactamente lo mismo. Se quedó en silencio por un momento, con la mirada perdida en los documentos, con el peso de la realidad cayendo sobre él como una losa. Luego, como si la desesperación lo obligara a aferrarse a cualquier esperanza, trató de negociar. Dijo que si le dábamos algo de tiempo, podría encontrar una solución, que solo necesitaba unos meses más, que después de todo, éramos familia. Mi esposo fue quien habló esta vez. Con una serenidad que ocultaba años de resentimiento acumulado, le respondió que la familia no traiciona, que la familia no roba, que la familia no deja en la calle a los suyos por puro egoísmo. Mi suegro entendió en ese instante que su juego había terminado. Esa noche, le dimos un plazo para que recogiera sus pocas pertenencias y se fuera. No hubo más discusiones ni más súplicas. Sabía que no tenía opción. Y cuando finalmente cruzó la puerta con la maleta en la mano, sin un destino claro, sin nadie que lo recibiera, sin dinero y sin la más mínima posibilidad de recuperar lo que había perdido, supe que la venganza estaba casi completa. Actualización 4. Pasaron semanas desde el día en que cerramos la puerta detrás de mi suegro, dejándolo en la calle sin un plan, sin dinero y sin el más mínimo resquicio de esperanza. No buscamos saber de él. No nos interesaba dónde estaba ni qué estaba haciendo para sobrevivir. Para nosotros, su capítulo en nuestra vida había terminado. O al menos eso pensamos. Pero la realidad es que algunas personas no aprenden hasta que la vida misma las destroza. Recuperamos nuestra casa y volvimos a instalar todo lo que pudimos rescatar, aunque el proceso fue más doloroso de lo que imaginamos. La sensación de pisar de nuevo el hogar que tanto esfuerzo nos costó construir debería haber sido reconfortante, pero en lugar de ello, lo que encontramos nos llenó de rabia. La casa no solo había sido vendida por un precio irrisorio, sino que además, mi suegro no tuvo el más mínimo respeto por lo que dejamos ahí. Muchas de nuestras pertenencias habían sido maltratadas o desaparecido por completo, los muebles que tanto cuidamos habían sido reemplazados por versiones baratas y descuidadas. Y en algunas habitaciones incluso había rastros del descuido absoluto en el que fue dejada. Era como si todo lo que habíamos construido hubiera sido profanado por su codicia y su egoísmo. El enojo inicial fue avasallante, pero en lugar de dejar que nos consumiera, lo utilizamos como combustible. Habíamos recuperado nuestra casa, sí, pero aún quedaba una última pieza en esta historia, un ajuste de cuentas que no podíamos dejar inconcluso. Mi suegro aún no había sentido la verdadera consecuencia de sus acciones, aún no había tocado el fondo absoluto que nosotros tuvimos que enfrentar cuando nos dejó sin nada. El destino, sin embargo, nos hizo un favor y se encargó de darnos exactamente lo que necesitábamos. Fue una tarde cualquiera cuando recibimos la noticia. Un amigo en común, alguien que aún tenía contacto con ciertas personas de su círculo, nos contó lo que estaba ocurriendo. Mi suegro estaba en problemas. Problemas reales. Los prestamistas que llevaba años esquivando finalmente lo habían alcanzado, y ahora que no tenía dinero ni propiedades ni siquiera la apariencia de alguien con solvencia, habían decidido que era momento de cobrar su deuda por otros medios. Nos enteramos de que pasó semanas deambulando de un lugar a otro, quedándose en casas de conocidos que lo recibieron por lástima, pero que eventualmente lo echaron cuando se dieron cuenta de que no tenía nada que ofrecer. Sin trabajo, sin familia dispuesta a ayudarlo, sin siquiera la dignidad de aceptar que todo lo que le estaba ocurriendo era consecuencia de su propia avaricia, comenzó a vivir al día, dependiendo de favores que se agotaban cada vez más rápido. Lo peor para él fue que la demanda por fraude avanzó más rápido de lo que cualquiera esperaba. El hombre que compró nuestra casa, el incauto que cayó en su trampa y perdió una gran cantidad de dinero en la transacción ilegal, decidió no quedarse de brazos cruzados. No solo exigió la restitución de su dinero, sino que llevó el caso hasta las últimas consecuencias, lo que resultó en un proceso legal implacable. En un giro casi poético, mi suegro terminó enfrentando lo que más temía. Sin recursos para pagar su deuda, sin un abogado competente que lo defendiera, sin aliados que le prestaran apoyo, se encontró completamente solo en la batalla legal que se desató en su contra. No tardaron en dictaminar un fallo en su contra. El veredicto fue claro: fraude inmobiliario, falsificación de documentos y perjuicio económico a terceros. Y la sentencia fue inevitable. Cuando escuchamos que había sido condenado a prisión, no sentimos ni una pizca de lástima. No hubo lágrimas, ni angustia, ni arrepentimiento por haberlo llevado hasta ese punto. Si acaso, una profunda sensación de satisfacción al saber que el destino le había devuelto exactamente lo que merecía. Pasaría años tras las rejas, completamente olvidado, sin nadie que se preocupara por él, sin el más mínimo apoyo. Ese fue su castigo final. En su arrogancia, pensó que podía salirse con la suya. Creyó que el mundo giraba en torno a su conveniencia, que siempre encontraría la manera de manipular a los demás para evitar las consecuencias de sus actos.
pero se equivocó. Y cuando finalmente se dio cuenta de que no tenía escapatoria, de que su juego había terminado y de que esta vez no había una carta bajo la manga que pudiera salvarlo, supe que nuestra venganza estaba completa. Mi esposo y yo cerramos ese capítulo de nuestra vida con la certeza de que nunca volveríamos a cruzarnos con él. Y si alguna vez lo hiciéramos, sería como simples testigos de la vida miserable que él mismo se forjó. Actualización final. El paso del tiempo nos permitió cerrar las heridas que mi suegro dejó abiertas con su traición. No fue un proceso inmediato ni sencillo, porque aunque su castigo fue definitivo, el daño que nos hizo no desapareció de la noche a la mañana. Recuperar la casa fue solo una parte de la batalla, reconstruir la sensación de seguridad, de estabilidad, de confianza en que nadie más podría arrebatarnos lo que con tanto esfuerzo construimos, fue un desafío mucho mayor. Los primeros meses tras su condena fueron extraños. Había una parte de nosotros que seguía esperando otro golpe inesperado, otra puñalada por la espalda, como si su sombra todavía acechara, lista para arruinarlo todo nuevamente. Pero poco a poco, con cada día que pasaba sin que su nombre volviera a mencionarse, sin que su presencia interrumpiera nuestra vida, comenzamos a sentir la verdadera tranquilidad de haberlo erradicado por completo. El proceso de restaurar la casa fue doloroso. Cada rincón nos recordaba la forma en que nos la había arrebatado, cada objeto faltante, cada mueble reemplazado, cada cicatriz en las paredes parecía un vestigio de su codicia. Nos tomó semanas deshacernos de todo lo que él había impuesto en nuestro hogar, reemplazar cada espacio con algo que volviera a sentir como nuestro, como si estuviéramos recuperando no solo la estructura, sino también la paz que él nos robó. Hubo momentos en los que mi esposo se detenía a mirar el suelo con la mandíbula apretada, con los puños cerrados, sintiendo la rabia de recordar cómo su propio padre estuvo dispuesto a destruir su estabilidad sin pestañear. Yo lo veía y entendía su dolor, pero también sabía que la mejor manera de sanar era seguir adelante, demostrarle a ese hombre que su intento de arruinarnos no solo fracasó, sino que nos hizo más fuertes. Las noticias sobre él llegaron a cuentagotas. No porque las buscáramos, sino porque algunos conocidos aún nos mantenían al tanto de su destino. Supimos que en prisión no le estaba yendo bien, que su personalidad arrogante y manipuladora no le servía de nada en un lugar donde nadie le debía respeto ni tolerancia. Se convirtió en un hombre olvidado, reducido a una existencia en la que ya no podía imponer su voluntad sobre los demás. Obligado a enfrentarse a la realidad de que había cavado su propia tumba con cada una de sus decisiones. Pero nosotros ya no pensamos en él. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en un año entero sin que su nombre tuviera cabida en nuestras conversaciones. La vida siguió su curso, la casa volvió a ser un hogar, nuestro hogar, y con cada nueva mejora, con cada objeto que colocábamos en su sitio, con cada risa que resonaba en sus paredes, sabíamos que lo habíamos superado. No solo lo que nos hizo, sino todo el peso de su existencia en nuestras vidas. Un día, mientras estábamos sentados en la sala, con el sol filtrándose por las ventanas y la sensación de verdadera paz envolviéndonos, mi esposo exhaló un suspiro profundo. Uno que parecía haber estado atrapado en su pecho durante años. Luego me miró con una media sonrisa y dijo que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estábamos bien. Y yo supe que tenía razón. No fue fácil. No fue rápido. Pero finalmente habíamos llegado al punto en el que su traición ya no tenía poder sobre nosotros. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.